¿Ya? Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. El día de hoy el grupo 4 va a exponer acerca de un ecosistema. Muy bien. ¿Ah? Y el ecosistema que hemos elegido ha sido el acuático y en este caso el río Amazonas. Bueno, ¿qué es lo que se va a hablar? ¿Cuál es el objetivo? Eh, Tenemos lo que es la introducción, la característica del ecosistema, la importancia del ecosistema, los factores bióticos, los abióticos y algunas actividades que se logran desarrollar. Bueno, vamos a leer ahora la ubicación y la longitud. El río Amazonas se encuentra ubicado en América del Sur, que tiene una longitud de 7.020 kilómetros de longitud. Voltea, porfa. El nacimiento y la desembocadura del río Amazonas. El río Amazonas se encuentra ubicado específicamente en el Perú, en la región de Arequipa, cerca del elevado de Mismi, a 5.170 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una desembocadura en Brasil, en el Océano Atlántico. Por ejemplo, en esta imagen se muestra el mapa de la cuenca del río Amazonas. Eh, Nace en Arequipa y se va expandiendo entre otros países. No solamente va en una dirección, sino que se va juntando con otros pequeños ríos. En este caso tenemos el río Marañón y Ucayali, entre otros más ríos, llegando a su desembocadura que es en el Océano Atlántico. Características del río Amazonas. Ya sabemos que está ubicada en América del Sur, es de agua dulce, es el río más caudaloso del mundo. El río Amazonas lleva más agua que otros ríos en sí. Contiene el 20% de agua fresca que fluye hacia otros océanos del mundo. Su caudal medio es de 219.000 metros cúbicos por segundo y posee una cuenca hidrográfica más grande en el mundo, con alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. La importancia del río Amazonas. Cada año se describen aproximadamente 35 nuevas especies, ya sea en la flora o en la fauna. Tiene una gran importancia para la vida comercial. Es la principal vía de comunicación fluvial en la selva norte peruana, que conecta con maravillosos destinos turísticos. Y es una fuente de vida para los más de 47.000 millones de personas que viven en sus riberas o alrededor de la zona. Ya. En esta imagen se logra ver la cuenca amazónica y el río Amazonas atraviesa 9 países de Sudamérica. Entre ellas tenemos a Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Y a continuación vamos a hablar acerca de los biotipos, abióticos y ambientales. Le paso a mi compañero. Profesora, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de factores ambientales abióticos. Bueno, los factores abióticos, para empezar, no tienen vida. Su naturaleza puede ser natural, como ejemplo tenemos el agua, o artificial, también tenemos, ejemplo, los plásticos. Bueno, son limitantes ya que influyen en el crecimiento y en la expansión de los organismos. Los factores abióticos del Amazonas incluyen clima cálido y húmedo, radiación solar, fuente de energía donde todas las plantas se alimentan directamente y dependen de la luz del sol y los nutrientes del suelo. El agua es un río de agua dulce. Su temperatura varía, depende del lugar donde nos encontremos y los meses del año. Factores ambientales bióticos. En ello tenemos, bueno, los bióticos son todos aquellos que poseen vida, cuyas interacciones apuntan a la supervivencia y la reproducción de su especie, fauna y flora. La presencia y la cantidad de factores abióticos en la Amazonía son esenciales para el ciclo de la vida de las plantas, los animales y la decomposición de los seres vivientes,
También afectan la adaptación de plantas y animales en la bioma de la selva tropical. Flora del Amazonas. Un 50% de las especies mundiales de plantas se hallan en el bosque amazónico. En las lagunas a lo largo del río Amazonas florece la planta Victoria amazónica, es la más conocida, cuyas hojas circulares alcanzan más de 4 metros de diámetro. Está constituido por los bosques donde se encuentran una cantidad increíble de árboles de todo tipo. Por ejemplo, tenemos la Itaúba, el Caricari, Tajivos, también tenemos el cedro, Ruta barcina, mandrilo y otros. La fauna del Amazonas. Entre ellos tenemos los mamíferos, ¿no? El Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. En sus aguas viven dos especies de delfines, como el delfín rosado. Se encuentran reptiles con gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas se encuentra la anaconda, etc. Bueno, también tenemos actividades en que se desarrollan, por ejemplo, en el turismo, ¿no? El turismo, por ejemplo, es el más accesible desde la ciudad de Iquitos a la zona donde se encuentra el corredor turístico del río Amazonas, que ofrece una gran biodiversidad de flora y fauna, donde se realizan diversas expediciones en cruceros, incluyendo visitas a la naciente del río Amazonas y a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. También es posible visitar las comunidades étnicas de pobladores, boras y yaguas, así como otras comunidades campesinas. También tenemos la pesca. Sus aguas albergan más de 2.000 especies de peces y otros animales que tienen la suerte de habitar en uno de los principales pulmones del mundo. La exportación. En el ámbito de las exportaciones, principalmente es el caucho, el cacao, café, madera. Sin embargo, el Amazonas es uno de los departamentos con menor desarrollo exportador, a pesar de la diversidad y riqueza bueno, la riqueza de los recursos naturales con los que cuenta, pues. Bueno, tenemos una pequeña frase donde hemos sacado a concepto de todo ello. Nos dice, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Muchas gracias, profesor.